tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un espacio geográfico. En esta ocasión, y continuando con el recorrido epistemológico de la geografía, vamos a estar abordando una de las corrientes que surgió a mediados del siglo XX, que es la geografía cuantitativa. Para ello primero tenemos que ponernos en contexto, para poder pensarlo. Recordemos que en los videos anteriores habíamos llegado a hablar sobre determinismo y sobre posibilismo, que eran dos corrientes que se forjaron a finales del siglo XIX y que tuvieron su auge a partir de las primeras décadas del siglo XX, pero que después del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el determinismo en la expresión de la geografía política, había permitido o había generado que la geografía pasase a estar como en un compartimento bastante olvidado de las ciencias sociales. Continuando con este contexto, es necesario aclarar que en este entonces, ya llevando casi un siglo desde la institucionalización de la geografía, vamos a tener que, por primera vez dentro de lo que es el ámbito académico, vamos a encontrarnos con una geografía que va a estar fuertemente metida dentro de las universidades, dentro de los colegios, y además de eso, lo cual es notorio, va a ser que por primera vez vamos a tener las primeras generaciones de profesores que van a ser específicamente formados en geografía. Hasta ese entonces, y cualquier quizás semejanza con lo que ocurre ahora, teníamos profesores de geografía que en realidad eran historiadores, naturalistas y cualquier otro tipo de formación previa, que lo único que hacía era reflejar esa línea bastante difusa dentro de lo que es el campo propio de la geografía, pero en esta ocasión, a partir de la década de los 50, lo que vamos a tener es que por primera vez vamos a tener formadores de docentes y formadores de futuras generaciones cuya enseñanza previa va a estar centrada en el campo de la geografía. Geógrafos que van a ser profesores de futuros geógrafos. En este sentido, entonces, nosotros lo que vamos a tener es, como contraparte de todas las corrientes que se habían desarrollado hasta mediados del siglo XX, el surgimiento o la promoción de lo que se va a conocer como una nueva geografía, una geografía renovada, y que va a responder en primera instancia a lo que se conoce como la escuela anglosajona de geografía, desarrollada durante las décadas de los 50 y los 60 del siglo XX. En este mismo sentido, y trayendo de vuelta una de las características de los videos anteriores, tenemos que pensar que tanto lo estatocéntrico como lo naturalista, o las características más vinculadas incluso hacia el campo de la biología, van a empezar a volverse consideradas como lo que corresponde a lo tradicional. Esos dos enfoques van a ser pensados como la geografía tradicional, y frente a esa geografía tradicional nos vamos a encontrar con esta geografía renovada, que es la que vamos a desarrollar ahora. En este sentido, y vale hacer una aclaración, cuando hablamos de geografía cuantitativa, muchas veces nos surgen varios nombres que pueden llevarnos a la misma corriente, y esto deriva no solo de esa complejidad inherente o propia de la geografía que habíamos trabajado en vídeos anteriores, sino que lo que tenemos que pensar es que el contexto de su formación hace que pueda llegar a tener distintos nombres para una misma corriente. El primero de ellos va a ser el que se conozca como la geografía aplicada, porque lo que va a decir es que esta prospección que se hace con las investigaciones de esta corriente va a servir para aplicarse sobre el espacio. En segundo lugar, y cuando hablamos de la geografía netamente cuantitativa, vamos a estar hablando de una geografía que se va a caracterizar por un predominio de cuestiones vinculadas con la geometría y con la matemática. Cuando hablemos de cuantitativo, entonces vamos a estar haciendo referencia a esta faceta en particular. Vamos a tener otros que van a llamar a esta corriente geográfica como geografía pragmática, porque lo que van a resaltar es esta particularidad de que es una geografía utilitaria, que sirve para trasladarla a otros ámbitos, no solo pensar desde el espacio, sino también pensar en cuestiones funcionales, cuestiones económicas. Es una geografía utilitaria. Y por último, quizás la definición más vaga o más ambigua de todas, es la que la va a denominar como geografía de los profesionales, porque es una geografía que le va a permitir a este campo de investigación poder insertarse de manera más sólida dentro del mundo laboral. ¿Sí? Ya no es el geógrafo que estaba perdido en una línea de profesiones mezcladas, sino que
Ahora, a partir del surgimiento de la geografía cuantitativa, el geógrafo va a ser aquel que se dedique a realizar estudios específicos del espacio localizacional, que ya lo vamos a ver a continuación, y eso le va a permitir tener una inserción laboral mucho más amplia que en épocas anteriores. Si bien tenemos una corriente geográfica que en cuanto a lo que es el campo de investigación recibe múltiples nombres, vamos a ver que en lo que respecta al sustento filosófico epistemológico, también va a tener varias corrientes que la cimenten, dando lugar a que esta geografía cuantitativa también se presente como una geografía de carácter nomotético, una geografía de carácter sistemático, incluso teorético, que es una mala traducción de la palabra teoría, y también como la geografía neopositivista, que va a ser la corriente que va a estar en auge en ese entonces. ¿Cuál es la diferencia sustancial que va a tener esta corriente geográfica con la anterior, con la etapa anterior? Es que va a proponer un traslado de pensar el espacio, va a pasar de la región a lo que es el espacio en cuanto a localización. Es, como se conoce, el espacio localizacional. ¿Qué elementos hay, en dónde están y cómo se correlacionan? Cuando nosotros hablemos de la principal manifestación que vamos a encontrar de la geografía cuantitativa, vamos a tener que considerarla dentro de lo que fue la corriente política y económica denominada desarrollismo, que es la que va a estar vinculada con la planificación y con el ordenamiento territorial, y en este sentido esa planificación y ese ordenamiento van a estar apoyados en el análisis que se realice desde la geografía en cuanto a localización, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a optimización de los espacios. Por eso en ese entonces se va a considerar a esta planificación como una de las facultades más importantes que va a tener el Estado. Si pensemos en tanto planes quinquenales como pensar en esta etapa desarrollista, como puede ser el ejemplo de Brasilia, ¿sí? O pensar del hecho de pensar en trasladar la capital hacia el interior como una modelización de que el traslado de funciones del Ejecutivo puede lograr que se produzca una redistribución de la población, algo muy similar al famoso proyecto de trasladar la capital hacia Viedma, que quedó, si bien todavía tiene vigencia, quedó encajonado. También va a estar vinculado con lo que es el desarrollo regional. Piensen que en esta época se va a hablar mucho de la promoción de las regiones, va a ser cuando se va a empezar a pensar no en esta geografía regional de las etapas previas, sino pensar en cómo analizar cada una de las regiones dentro de sus factores localizacionales y cómo de eso hacer un modelo que pueda servir para aplicarse en distintos lugares de esa región, apuntando al desarrollo. Hay tres características que son fundamentales, que van a ser representativas de este ordenamiento y planificación territorial y que van a darle un sustento muy fuerte, un respaldo muy fuerte a la geografía cuantitativa, que van a ser, en primer lugar, lo que es una creciente mecanización de las áreas rurales y la consiguiente expulsión de la población hacia áreas urbanas. O en consecuencia, el segundo punto que vamos a tener es una aceleración de la urbanización, un proceso de crecimiento urbano muy notorio en este contexto. Y por último, lo que vamos a tener es, en tercer lugar, lo que van a ser el crecimiento de las redes de transporte, el aumento de autopistas, de rutas y las vinculaciones nodales que van a haber entre ellos. Y por último, y no menos importante, va a ser la etapa en la cual van a empezar a surgir las primeras catástrofes, todas de la mano vinculadas con la mano del hombre, de tipo antrópico como se le llama, pero que van a ser las primeras que se empiecen a plantear cómo mejorar o cómo optimizar el desarrollo del territorio para evitar que estas cuestiones pasen o en su defecto que se repitan. Acá en este sentido, y como yo les mencioné anteriormente, de la mano del neopositivismo lo que vamos a tener es otra vez la idea de cuál es la utilidad científica de la geografía y por ende cuál es esa búsqueda de leyes que se va a considerar como el objetivo primordial. ¿Sí? Para poder tener una utilidad científica, para poder ser una ciencia, tenemos que tener una ley general y la geografía cuantitativa lo que va a tratar de hacer es precisamente esto, ¿sí? Buscar regularidades dentro del territorio que permitan establecer ciertas leyes generales. Para ello, y acompañado de una incipiente revolución tecnológica que va a empezar a desarrollarse en el mundo,
se van a basar en dos soportes o herramientas que van a ser complementarias, que es la informática y por otro lado lo que es la teledetección, que van a servir para poder observar el territorio y a la vez para cargar toda la observación en bases de datos para poder analizarlas posteriormente. Como dato complementario, este neopositivismo lo que le va a brindar a la geografía cuantitativa es un cambio en la lógica de su método de investigación, en donde lo que va a promover es la teorización de un modelo específico en trabajo de oficina, por decirlo de una forma, y luego su comprobación en el trabajo de campo. ¿Sí? Primero teorizar y después comprobar si esa teoría ya en la práctica se valida no solo en el lugar de estudio, sino en los distintos lugares para los cuales se proyecte esta sistematización. Respecto a lo que es el balance de las críticas que efectuaron, las críticas que recibieron en cuanto a corriente geográfica, las críticas que la geografía cuantitativa va a realizar son principalmente a las geografías del pasado. Ellos lo que van a decir es que toda la geografía pasada se centraba en búsquedas de lo específico, búsqueda de lo singular y búsqueda de lo histórico, principalmente en lo que respecta al regionalismo, y en cuanto a la geografía política lo que van a decir es que se van a centrar más en comportamientos de estados en cuanto a organismos y no en pensar cuáles eran los fenómenos que hacían que un estado funcionara de tal o cual manera y cómo lógicamente poder prever el funcionamiento y en función de eso, valga la redundancia, planificar. En este sentido, dos de sus principales exponentes, como van a ser Fred Sheffer y William Bunge, van a hablar el primero sobre esta necesidad de ocuparse de las regularidades espaciales, es decir, criticar al regionalismo por pensar en singularidades y no ver cuáles son las regularidades que se dan a lo largo del espacio. Y en segundo lugar, William Bunge lo que va a decir es que, como les dije anteriormente, primero todo tenía que pasar sí o sí por la teoría para luego pasar al campo. Primero se sistematiza o se modeliza, se hipotetiza en el trabajo de escritorio y luego se va al campo a comprobar. Ahora bien, como toda corriente geográfica, tiene su auge, tiene su declive, va a recibir numerosas críticas de parte de las corrientes que la van a continuar, que son las que vamos a ver en los videos que siguen, y estas críticas van a ser las siguientes. En primer lugar, lo que va a decir es que esta geografía cuantitativa va a tener una gran carencia, que es la limitabilidad de su aplicación, es decir, esto nace en un contexto determinado y así como producto de un contexto determinado, solo puede ser funcional a ese contexto, aplicable en ese contexto y no trasladable a todo el mundo o a todos los espacios como ellos hipotetizaban. En segundo lugar, lo que ellos van a decir es, bueno, está bien, estás cambiando esta lógica de regionalismo, estás cambiando esta lógica de geografía política, pero en ningún momento vos realizás una crítica al statu quo, sino que apenas es una especie de reinterpretación de las potencialidades de la geografía, pero siempre respondiendo a lo que sería el contenido de clase. No hay ningún tipo de diferenciación, sino que se reducía al ser humano otra vez a convertirlo en un objeto más que está sobre la superficie terrestre y analizar localizaciones, funcionalidades, modelos, cómo podían distribuirse, es reducir otra vez al mínimo el rol del ser humano. Por otro lado, lo que van a criticarle es que, tal como se pudo observar unos minutos antes, es que esta geografía va a ser pura y exclusivamente de escritorio, ¿sí? Se van a cargar datos, se van a observar y lo que van a hacer es pensarse en una oficina, en un gabinete y de ahí salir al campo a ver si lo que están proponiendo se puede cumplir o si lo que planificaron se puede cumplir. Y en último lugar, la crítica principal que ellos van a recibir es que al hablar de los comportamientos espaciales
de orientación, si se quiere, funcionalista, economicista, van a constituir una especie de neodeterminismo, una especie de nuevo determinismo que lo que va a hacer es invisibilizar cuáles son las problemáticas que existen sobre el espacio y simplemente abordar sistemas, modelos estadísticos y en base a eso pensar cómo se produce el espacio, pero no atender a cuestiones que después veremos que van a ser las que realmente le dan sustento a la producción y a la reproducción del espacio en sí. Sin embargo, y no todo es negativo en este sentido, como les dije, las corrientes geográficas ninguna ha desaparecido, sino que todas se han transformado y todas coexisten en la actualidad. A favor de las geografías cuantitativas podemos pensar que trajo consigo una enorme renovación técnica para lo que es el campo de investigación de la ciencia en sí. Por otro lado, trajo una renovación también y una especie de mejora en lo que respecta al lenguaje disciplinar. En tercer lugar, y muy importante, es la consolidación de los sistemas de información geográfico. Y en cuarto lugar, y que a mí creo que es lo más trascendente el día de hoy, que esos sistemas de información geográfica, esos programas multicapa que nos permiten ir cargando distintas variables y para analizar el territorio dependiendo desde los enfoques que querramos pensarlo, es el tema de la generación de cartografía a partir de los modelos informáticos. Así que esto hoy lo podemos ver, cualquiera que sea usuario de todas esas plataformas que creo que por cuestiones de marca no voy a nombrar, pero que todos las conocen, en donde con simplemente abrir la aplicación ya vemos cuál es nuestro radio de alcance de lo que queremos pedir, en dónde se encuentra nuestro pedido o nuestro vehículo y cuánto tiempo falta para terminar. Todo ese geoposicionamiento que se hace no podría haber sido de ninguna otra forma sin pensar en la teledetección primero, después en la satelización de la órbita terrestre y por último en la creación de los sistemas de información geográfica. Así que si bien tiene muchas críticas, es hoy por hoy la geografía cuantitativa una de las herramientas más importantes para poder interpretar el espacio. Después discutimos cuál es el enfoque o cuál es el perfil que le vamos a dar, cuál es la intencionalidad con la cual lo hacemos. Así que bueno, espero que les haya servido. Nos vemos.